Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Nuestro programa hoy es pregrabado, así que no vamos a poder tener las preguntas, responder llamadas telefónicas, porque por una actividad que tengo en la capital de la República, pues estoy allá, si Dios quiere. Y María Santísima, a esta hora voy a estar en Caracas en una actividad periodística. Pero no podíamos dejar el espacio sin tener información y decidimos hacer los programas grabados. No es la costumbre, pero bueno, a veces ocurren cosas diferentes y tenemos algunos programas que vamos a llevarle a todos ustedes grabados. Tenemos en los controles a esta hora aquí a Ángelo Chacón, en video está Daniel Bueno, en la coordinación en La Nación Radio está Ángel Escalante, en la dirección Omaira Labrador. En Radio Mundial 860M, en los controles Gabriel Duque y en la dirección Nelson Chacín Fernández. En Dinámica 106.7, la radio joven del municipio Uribante, en la dirección Johnson Gómez y en los controles Xavier Vivas. Así que recuerdo que este programa es pregrabado, no vamos a poder responder llamadas telefónicas ni mensajes. Trataré de hacerlo en la posibilidad que me vaya llegando hoy cuando se esté saliendo del aire este programa, pues estaré respondiendo algunas cosas que a lo mejor queden claras en este programa que vamos a hacer en el día de hoy. Ya se encuentra con en nuestro programa como invitado el diputado del Consejo Legislativo, Heriberto Junior Labrador, con quien vamos a conversar en el día de hoy. Conocemos la posición política que tiene el diputado Heriberto. Recordemos que siempre había sido dirigente de Acción Democrática. Bueno, con todo lo que ha ocurrido con el Partido Blanco, ya conocemos las posiciones de Heriberto Labrador. En estos momentos está en el comando, en apoyo a Edmundo González para la presidencia de la República, ya a menos de 2 meses que se realicen las elecciones presidenciales. Bienvenido, diputado, al programa. Por supuesto, hablar de la candidatura de Edmundo González. Las encuestas siguen dándolo como el principal que tenga el apoyo de la oposición. Igualmente, del otro lado tenemos al presidente Nicolás Maduro como la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela y el llamado Gran Polo Patriótico. Faltando menos de 12 meses, ¿qué análisis hace Heriberto Labrador de la candidatura atípica? Porque de verdad, y es una elección totalmente atípica la que estamos viviendo. Yo que he estado en este mundo político en varias elecciones presidenciales, y de verdad que esto desde que comenzó el cronograma electoral es totalmente atípico. Por cierto, a estas alturas, y hago este comentario porque me llama mucho la atención, faltando menos de 2 meses todavía, no hay ninguna campaña del Consejo Nacional Electoral de motivación del voto. Eso también hay que decirlo y destacarlo. Entonces, ¿qué análisis le hace el diputado Heriberto Labrador a este proceso electoral? Todavía no hay una campaña electoral oficial, pero esa utilización de la precampaña que siempre se ha usado también. Bienvenido. Bueno, gracias, buenos días para todos los tachirenses, gracias a ti por invitarme a tu programa. Siempre es una ventana que hay que tratar de aprovechar al máximo, porque sé que tu programa se escucha, se oye en muchos municipios, y es bueno pues a ayudar a aclarar estos temas de carácter político en una recta final, cuando apenas faltan, como tú decías, 2 meses para el proceso electoral para una presidencial. Es totalmente sui generis, es una campaña atípica, no obedece a los estándares que generalmente estábamos acostumbrados, pero eso es provocado, dándole una respuesta directa a eso, es provocado al sistema de gobierno que tenemos, que fue coactando el libre desenvolvimiento para que esto hubiese ido evolucionando. Cuando se inhabilitaron los candidatos, inmediatamente se empezaron a generar esos obstáculos, y entonces fueron apareciendo estas figuras como la de Edmundo González Urrutia, que terminó resolviendo
este obstáculo que el gobierno le colocó a la carrera, a la elección, a la selección de la candidatura de la oposición. Entonces, desde allí, que esa es su génesis, pues de ahí para acá, pues ha sido todo una especie de crear herramientas para ir superando esos obstáculos, y ahí ha demostrado la oposición tener la sapiencia para ir superándolos. La sociedad civil también ha ido entendiendo este proceso, eso de que era un candidato que se desconocía, que de repente apareció de manera abrupta, pues fue la gente asimilándolo, y la presencia de él en algunas concentraciones, la presencia de él en las redes, la presencia de él en los medios de comunicación ha permitido que la gente se vaya asociando esto a la candidatura de la oposición y al liderazgo que también representa María Corina, que ha venido impulsando en cada uno de sus recorridos su imagen. Entonces, cuando tú sumas todos estos elementos que acabo de describir, pues estamos, y no era para menos, porque con un gobierno que desde el principio se empeñó en generar estos obstáculos, pues hemos ido uniendo los cabos y tenemos un candidato único que recoge hoy el 70% de la aprobación de la gente, de la aceptación de la gente, a pesar de todo lo que acabo de describir, y apenas a 2 meses. Yo soy optimista, no me lleno de falsas expectativas, entiendo que el gobierno todavía tendrá reservado algo más, porque tanto silencio, pues no quisiera adelantarme, pero eso pudiera estarnos preparándonos para lo que pudiera venir. Hay una candidatura única, lo acabas de decir, pero uno ve 13 candidatos, 12 candidatos. Sí, yo con metiendo al presidente Nicolás Maduro, claro, ¿no? Yo con mucho respeto por cada uno de ellos, candidatos que vienen de diferentes características, porque hay unos candidatos que llegaron ahí por iniciativa propia, a otros con pequeños partidos, otros de los partidos judicializados, pero cuando uno revisa el comportamiento electoral de ellos, pues uno nota que no terminan de conectarse con la gente. Ayer revisé una encuesta de Gallup, que es una encuesta bastante seria, y realmente pues está en el error muestral por lo menos 9. Hay 2 o 3 que tienen un porcentaje superior al 3% y el resto pues muy bajo. Y eso debería llamar a la reflexión. Bueno, pero yo no soy quien para decirles qué hacer con sus candidaturas, pero si yo fuese candidato, ¿no? Voy a ponerme yo como ejemplo para no hablar de nadie, y yo veo que en las encuestas ni siquiera aparezco en el error muestral, pues yo debería empezar a revisar, faltando apenas 2 meses, qué es lo que yo debería terminar apoyando. Creo que lo ideal fuera que nos uniésemos todos para romper otra de esas estrategias que el gobierno diseñó, que era atomizar la oposición para tratar de desviar los votos. Entonces yo creo que como todos se llaman que son oposición, y como todos se llaman que son contrarios al régimen y hablan mal del régimen y se expresan mal del gobierno, pues bueno, hagamos un esfuerzo por la unidad de Venezuela, por hacer un cambio, y sumémonos a quien tiene la mayoría, y no es un invento nuestro, sino quien tiene la mayoría en este momento es la candidatura de Edmundo Gutiérrez. Yo creo que haríamos un ejercicio liberador, un ejercicio de unidad suprema, y el 28 de julio vamos a tener resuelto esta situación. Ajá, lo dicen las encuestas, y usted lo ha dicho, diputado, las encuestas. Con mucho respeto, ¿no? Que da más del 70% de apoyo a algunas encuestas a Edmundo González, correcto, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro también presenta algunas encuestas que lo muestra como favorito también en intención de voto. Pero voy con las encuestas y con lo del entusiasmo. No vamos a negar que en lo que hemos podido ver de los actos realizados por María Corina Machado, en donde ha estado acompañada en unos pocos por Edmundo González, pues se ve entusiasmo y se ve ánimo. Pero la historia política, y yo lo comentaba hace poco, la historia política nos da que el entusiasmo electoral, en campaña electoral, la emoción electoral, pues llega el momento de las elecciones, el día de, y no se presenta esta decisión de que la emoción lleve al voto. ¿Ustedes han analizado esto? Sí, lo primero que hay que analizar es la intención de la gente a participar.
es lo primero que nosotros debemos analizar. Y cuando uno analiza la intención del voto, entonces uno ve que todo está por encima del 50%. Yo creo que esta va a ser una elección histórica en cuanto a la participación, que es lo que nos debe preocupar, porque a lo mejor nosotros tenemos el entusiasmo y eso es algo emocional, pero cuando llega la hora de la verdad, yo creo que eso es muy importante medir, la intencionalidad de participar. Y por estratos se han revisado los resultados y va desde los estratos de los jóvenes, que eran los que se resistían a la participación en procesos electorales, y uno nota que en ese estrato pues ha mejorado la participación. Ahí llama la atención algo, ¿no? Porque también hay que ser muy objetivo. Uno también pensó que se iba a inscribir mucho más gente de la que se terminó inscribiendo, no llegamos a 600,000 personas, de un universo superior a los 2,5 millones. Entonces, ahí hubo gente que de verdad no terminó inscribiéndose, que hubiese contribuido mucho a mejorar la participación. Pero con el padrón electoral que existe actualmente, las estimaciones es que va a superar los 11 millones de personas la participación del 28 de julio. Es una votación histórica. Y debe ser así, porque estamos eligiendo a la presidencia de la República. Debe ser así porque es una decisión trascendental, no es una decisión ni siquiera regional, no es menoscabo de eso, sino que esto implica un cambio. Tenemos que decidir entre un cambio de vida en el modo de hacer las cosas en Venezuela o seguir en este tragicomedia que ha significado los 25 años de gobierno. Entonces, después de 6 largos años, 2018, llegar al 2024, haber superado todo lo que dijimos al principio del programa, y que hoy logremos una participación de 11 millones de venezolanos después de una migración tan alta de 7,5 de personas, pues me parece todo un éxito. Pero yo sigo con mi reserva, hay que seguir ajustando, no llenarse de triunfalismo, me parece que eso es fundamental. Dejemos el triunfalismo a un lado y vamos a dedicarnos a trabajar. Que ha jugado la mayoría de las veces en contra de la oposición. En contra de la oposición. Porque cuando llega la hora de la verdad, uno que anda por los municipios, recorriendo y organizando, tratando de ayudar en lo que se pueda, porque como tú decías, el Comando Venezuela pues es el encargado de ese proceso de organización, uno lo que hace es acompañar para impulsar, para motivar, para colaborar en todo lo que humanamente sea posible. Uno siempre nota que hay lunares en la consecución de conformar los 600,000 personas. Eso es un trabajo que se tiene que terminar de consolidar, pero no con optimismo falso, sino siendo muy sincero, es un trabajo arduo que queda todavía por hacer en estos 60 días. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales, no sé si voy bien con el tiempo, ¿sí? Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales de esta hora. Al regreso seguimos conversando con el diputado Heriberto Junior Labrador, elecciones presidenciales, y venimos con algo que la pudimos tener en un programa grabado, digamos, ya va, déjame ubicarme en el tiempo y en el espacio. No, la tuvimos como invitada en un programa en vivo y en directo a la secretaria general del partido COPEI, a Yuri González, que calificó la candidatura de Edmundo González como una cortina de humo. También dejó allí entre líneas que posiblemente la tarjeta de Edmundo González, que está todavía allí en el Tribunal Supremo de Justicia, la de la Mesa de la Unidad Democrática, pues podría llegar a no tener la posibilidad de participar. Al regreso con esto. Acompáñanos todos los domingos de 10 a 12 del mediodía a descubrir los destinos andinos en una llanera en el Táchira, a través de nuestra radio, lanacionradio.fm. Un espacio donde la pasión deportiva es una regla. Las últimas noticias, partidos en vivo, sorteos y más. ¡Golazo! Disfruta todo en deportes con un gran equipo de comentaristas y narradores. En juego. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche por La Nación Radio. A una sola voz. Somos El Juego de Diario La Nación.
Una ventana musical que da paso a distintas manifestaciones culturales se abre a través de un espacio conducido por el periodista Porfirio Parada, cargado de información sobre la agenda cultural y musical del Táchira, acompañado de reseñas históricas y literarias. Síguelo todos los miércoles a la 1 de la tarde en Historia, Letras y Percusión, por La Nación Radio, juntos a una sola voz. Diario La Nación. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine cultural y de entretenimiento. Y la mejor música sin límite. Livia Méndez y Freddy Amicarela te contagiarán su energía. Sin Límites. Todos los martes, jueves y sábados a las 2 de la tarde por La Nación Radio. Somos Sin Límites. Diario La Nación. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de... Continuamos nosotros en nuestro programa, recordando que hoy nuestro programa es pregrabado porque estoy en actividades en la capital de la República, así que los mensajes y todo trataré de leerlos posteriormente. Tenemos nuestro invitado, Heriberto Junior Labrador, diputado del Consejo Legislativo, quien está en el comando de campaña de Comando Venezuela, que apoya a Edmundo González a la presidencia de la República. Dejábamos, antes de ir a compromisos comerciales, hablábamos de lo que nos dijo aquí la secretaria general del Partido Social Cristiano Copey, aquí en el Táchira, Yuri González, que Edmundo González era una cortina de humo y que dijo también que era un mito esto de Edmundo González, la candidatura de Edmundo González era un mito y la posibilidad que hay que la Mesa de la Unidad Democrática se quede sin tarjeta en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral tome alguna decisión. Bueno, en lo que se refiere a la figura de Edmundo González no es un mito, va a ser una realidad que y el 28 de julio vamos a tener un nuevo presidente, eso no es un mito, es un hecho cierto, que lograrlo va a requerir de mucho esfuerzo, sí. Eso es innegable, va a requerir de mucho compromiso y ojalá todos los venezolanos podamos poner su granito de arena para lograr un cambio, incluyendo a la nueva secretaria del Partido Verde en el Táchira. Su candidato actualmente pues terminó apoyando la candidatura del representante de Acción Democrática, por cierto, lo tuviste aquí. Sí, lo tuve aquí en el programa. Bueno, mi llamado es a la reflexión, o sea, reflexionemos. ¿Dónde están la ubicación política de esos candidatos? ¿Cómo fue que lograron tener el control de esas organizaciones políticas? Reflexionemos, porque yo creo que hoy no se trata de señalarnos, sino ponernos por delante la oportunidad de cambiar el país. Y yo creo que expresiones de ese tipo, escatológicas, de que es un mito, cuando nos estamos jugando el futuro, me parece que es una manera muy superficial de analizar un problema tan importante. Yo creo que esto no estamos jugándonos cualquier cosa, nos estamos jugando el futuro del país. Y yo llamo a la reflexión a estas organizaciones políticas porque revisen sus candidaturas, para que realmente esas no sean las que se terminen convirtiendo en una frustración más para los venezolanos. Ahí hay candidaturas que no terminan de levantar, no porque no tengan el perfil, yo no tengo que hablar en ese sentido nada, pero las realidades son únicas, las realidades son muy palpables. El liderazgo de María Corina Machado hoy en día encarna en los venezolanos la opción de cambio, y Edmundo González pues, se está convirtiendo en ese liderazgo encarnado tras el esfuerzo que se tuvo que hacer para encontrar una solución a lo que se nos viene presentando. Y con respecto a la tarjeta de la MU, pues bueno, otra persona, Luis Ratti, interpuso ante el TCJ un recurso para tratar de considerar que la tarjeta tenía doble militancia, ese tema de problema. Bueno, esos son los obstáculos a los cuales nos hemos superado, pero hay que recordar que el mundo no solamente tiene el apoyo de esa tarjeta, tiene el apoyo y debo aprovechar, porque este mensaje es para esclarecer
No es la única tarjeta que está apoyando la candidatura del Mundo, tenemos 2 tarjetas más, la de Un Nuevo Tiempo, un partido que demostró estar a la altura de las circunstancias cuando vino dilucidar la situación. Pues bueno, Manuel Rosales puso la tarjeta y sus equipos, acabo de hablar con el presidente de Un Nuevo Tiempo en este momento, todos los equipos trabajando, que es lo que deberían estar haciendo estas organizaciones políticas, como las que tú me acabas de mencionar, todos empujando en un mismo sentido. Si el Mundo tiene ahorita la mayoría del apoyo, pues bueno, ¿qué fue lo que hizo Manuel Rosales? Pues terminar apoyándolo. Es un poco de sentido común. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y tenemos el Movimiento por Venezuela. En caso de que se le ocurriera al gobierno colocar alguna situación o al TCJ de colocar una situación en entredicho, lo de la tarjeta, bueno, tenemos opciones para seguir participando. Sí, pero ahí viene el análisis, diputado, con relación a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. El embajador Edmundo González se escribió por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Al momento de, pongamos, que se tome una decisión, que el Tribunal Supremo de Justicia tome una decisión de retirar la tarjeta, ¿no quedaría entonces retirado también el candidato? Es mi pregunta. No, porque hay 2 tarjetas adicionales que pueden complementarlo. Eso lo hablábamos la última vez que estuve acá. Y si Nicolás Maduro fuera retirado por, vamos a suponer en este caso, por un tema en una enfermedad, ¿no? Dios no quiera que esto pase. Entonces se iba a quedar sin representante el PSV o el Gran Pueblo Patriótico. No, pues estaba el tema de las sustituciones, ¿te acuerdas, no? Sí. Bueno, igual el Mundo González tiene garantizada la representación en el tarjetón electoral. En caso de que ocurriera algo con cualquiera de las 3 tarjetas, siempre vamos a tener una opción. No nos podemos quedar sin candidato, a lo que quiero ser específico. Tenemos que tener la opción, si queremos tener unas elecciones libres, electoralmente hablando, constitucionalmente hablando, nosotros los venezolanos y la inmensa mayoría de los venezolanos en este momento tenemos el derecho a escoger una opción. Y la opción no nos la puede condicionar el gobierno. Porque eso fue un intento. ¿Te acuerdas que empezaron con, bueno, si pasa, apareció la señora Corina Lloris y no pasó? O sea, absurdamente, pues quien terminaba escogiendo el perfil no éramos nosotros, la oposición, sino el gobierno trataba de incidir en eso. Yo creo que eso no va a trascender. El Mundo va a ser un candidato que va a levantar el 29 de julio estos valores y principios democráticos. Fíjese que estamos hablando ya de temas muy interesantes, Fabiola. Estamos hablando de amnistía, estamos hablando de una transición en paz, estamos hablando de negociar lo que tengamos que negociar para lograr que Venezuela ese 28 de julio no se vaya a convertir esto en una situación sin salida, porque recuerde que eso es en julio y la entrega del gobierno sería en enero, un proceso tranquilo. De eso vamos a estar hablando, de esta transición, porque no solamente la oposición, en este caso el partido que apoya, el comando de campaña que apoya a Edmundo González habla de una transición, de una amnistía, pero el partido de gobierno también habla de una transición hacia el verdadero socialismo. Entonces eso lo vamos a hablar posteriormente. Sí. Para terminar con los calificativos, porque se hablaba también, el partido COPEI, el representante de su secretaria general aquí en el estado Táchira, decía de una cortina de humo, que el candidato Edmundo González era una cortina de humo que al final se va a disipar y no va a poder participar. No, siguen siendo calificativos muy, digamos, parciales. Ella no creo que tenga las pruebas para poder sustentar, como estamos tratando nosotros de mantener nuestra constancia en la calle permanentemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros estamos trabajando permanentemente para consolidar un equipo que permita que Edmundo González pueda tener la garantía de, vamos a tener los testigos en todas las mesas para poder garantizar su triunfo. Y no, lo de la cortina de humo es algo muy superficial, no le encuentro las razones del por qué puede tener ella el sustento para eso, pero lo que sí estoy completamente seguro que para contrastar esa realidad es que
el sentimiento de cambio que se respira en la calle no es una cortina de humo, eso es real, o sea, salga usted a la calle para que se dé cuenta de ese sentimiento de cambio que los venezolanos nos estamos dando. Diputado, ha estado en los municipios, yo lo veo a través de las redes sociales, más que todo por Instagram, ha estado en los municipios de montaña, en los municipios de la zona norte, explicando lo del tarjetón. Sí. Esto es importante y allá vamos a algo que dije comenzando el programa, que era que el Consejo Nacional Electoral debería de estar en estos momentos pues ya informando el tarjetón, ya motivando el ejercicio del voto para el próximo 28 de julio. ¿Qué fotografía tiene usted de esto, de que si la gente ya está familiarizada con el tarjetón, sabe cómo va a tomar esa decisión el próximo 28? Sí, ese ha sido un trabajo arduo, porque cuando usted ve el tarjetón, yo por cierto lo tengo ahí, lástima que no lo traje, hay una cantidad de candidatos allí y hay que seleccionar y escoger, saber escoger el candidato de la oposición, Edmundo González. Yo creo que ese es un trabajo prácticamente de hormiguita, de enseñarle a la gente a votar. Y eso, si nos esperamos a que se cumpla el cronograma del CNE, pues indudablemente esto va a ser ya prácticamente como a 5 semanas del proceso. Entonces nos hemos dado la tarea de dispersarnos por todos los 29 municipios, nos hacemos un ejercicio de estar en los 29 municipios lo más posible a la vez, para enseñarle a la gente cómo es el proceso de selección de la candidatura. Ahí está en pantallas, agradezco mucho el equipo técnico, sí. que hace muy bien, fíjese como inmediatamente ellos lograron ubicar, y entonces ahí podemos observar cómo el PSV trató de colocar en la primera línea, lo logró, poner la imagen de Nicolás Maduro allí, todos en línea, y desde luego viene en la segunda línea el cuarto candidato, ahí está la figura de Edmundo González, que es en la tarjeta de la mesa de la unidad. Ahí lo pueden identificar. En la segunda línea, la cuarta posición está seleccionada para Edmundo González Urrutia. Y cuando pasa el otro candidato, que por cierto es del Táchira, Daniel Ceballos, con el partido Arepa, ahí vuelve a estar Edmundo González con el Movimiento por Venezuela. Y luego ahí está la tarjeta que es muy importante, que es la de Un Nuevo Tiempo, donde está la figura de Otra Vez del Mundo. Entonces, el resto es tratar de confundir. Cuando ustedes ven ahí, tratan de meterlo en una línea que la gente no lo pueda ver con facilidad. Y ese ha sido nuestro trabajo en esos recorridos por el municipio. Enseñarle a la gente en un tarjetón, podrá el gobierno o el CNE tratar de confundir, pero ahí está muy fácil de identificar, a pesar de aquella famosa tarjeta de Mina Unidad que está allá con Ecarril. Yo no sé si ustedes la ven en la segunda línea, en la posición número 6 o 7, ahí está también, la pusieron muy cerca de la mesa de la unidad para tratar de confundir, con colores muy similares, la palabra unidad muy grande, y fíjate que la de la mesa de la unidad un poco más pequeña, y por eso nos hemos dado la tarea, por eso yo agradezco mucho tu pregunta, de ir a enseñar a votar a la gente, porque ya ni siquiera es mostrar el candidato, ni siquiera es vender el candidato, ni siquiera es decir, mire, esta es nuestra opción, esta es nuestra, digamos, abanderado, ni siquiera nos hemos dado esa tarea, porque la gente ya tiene tomada la decisión. Eso en lo de las encuestas demuestra que la gente tiene que tomar la decisión, pero que no se vayan a confundir. Hay 3 opciones, 3 candidatos, en cuanto a la selección hay 3 tarjetas que tenemos que saber escoger. Yo, para evitar complicación y para evitar que nos confundamos, estamos diciendo que hay que votar en la tarjeta de la mesa de la unidad. Eso es muy importante, porque tú sabes que en el año 2025 tenemos elecciones regionales, de eso deberíamos mencionarlo en el programa, y esa tarjeta tiene que quedar con suficiente fuerza, con suficiente votación, para que el año que viene no vayan a salir otra vez con el cuento de que es una tarjeta que no recibió los votos necesarios, igual en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la del Movimiento por Venezuela. A los adecos y copellanos, ¿verdad? Si me pueden poner allí otra vez el tarjetón, a mi operador de video, si me pueden poner allí el tarjetón, vemos
la tarjeta de Acción Democrática y de Copey. Para la gente que nos está escuchando por la radio, Sí. pues sí, estamos ubicando en la pantalla la transmisión de YouTube que estamos haciendo a esta hora. Pues el tarjetón electoral es bueno, de verdad, en esta actividad democrática, el conocer el tarjetón electoral, el que nos va a aparecer en el momento en que vamos a estar al frente de la máquina electoral, es lo que nos va a aparecer. Y como son tantas tarjeticas y tantas caras que van a aparecer allí, pues a veces el tiempo, y siempre el tiempo que dan para votar a veces angustia. Entonces el tener para la gente que quiere votar por cualquier partido político, pues tenga la ubicación de las tarjetas electorales. Bueno, vamos a esperar a que nos los Ahí ubique, está. pero ahí está. Ajá. Tenemos Acción Democrática al final, Sí. ¿verdad? En la parte totalmente inferior izquierda, Y derecha, Copey. y derecha está en Copey. Yo recuerdo la Acción Democrática arriba y a la derecha era lo Sí, histórico de sí. Acción Democrática. Ahora, arriba y a la derecha está otra Sí. tarjeta. Y la de Copey, bueno, está en la otra Sí. esquina. A las personas, a la gente, diputado, y le hago esta pregunta porque usted se lo pasa por las aldeas, por Sí. los sitios lejanos. La gente está consciente que dentro de esa mesa de la Unidad Democrática no está Acción Democrática y Copey, partidos que tradicionalmente pues habían estado en esa tarjeta. Sí, fíjate lo importante de lo que acabas de mencionar. Tradicionalmente, estos son estados, el estado Táchira es un estado que siempre ha tenido el mayor apoyo hacia esos, tradicionalmente hablando, ¿no? Pues uno tiene que también adicionalmente enseñar a votar dónde es que está la tarjeta de la unidad. Nos hemos dado también a la tarea, y por eso agradezco mucho esta observación, a que la gente no se confunda. Votar ahorita en la tarjeta de Acción Democrática es votar por Nicolás Maduro. Votar en la tarjeta de Copey es votar por la figura de Nicolás Maduro. Porque recuerden que esas tarjetas no están siendo utilizadas para generar un cambio en Venezuela, sino para darle continuidad al régimen. Eso lo que busca es generar una dispersión del voto para que la gente que tradicionalmente está acostumbrada a votar en esas dos tarjetas, pues se confunda y dé el voto allí. Entonces, a todos les hemos dicho, a nuestros dirigentes, a nuestras dirigentes de base, a los adecos a los copellanos de base, a los adecos de base, de que allí no podemos nosotros tradicionalmente ir a votar. Tenemos que ir a votar en la candidatura primero del Mundo González y en la tarjeta de la Mersonía. Eso es muy importante aclararlo en un estado como el Táchira, donde tradicionalmente siempre los tachirenses pues han tenido para escoger. Y fíjese por qué la posición de las tarjetas. Volvemos con el tema. Dos cosas. AD tuvo que haber recibido en las últimas elecciones del 2021 tan baja votación, ya la gente ha ido entendiendo, porque la ubicación de las tarjetas obedece de acuerdo a la ubicación de los votos, a la cantidad de votos que haya recibido. Fíjese dónde está Copey. Copey manejado después de la judicialización. Vamos a cumplir justamente ahorita 4 años. Qué casualidad, ahorita el 15 de julio, faltando 15 días para la elección, van a cumplir 4 años de la judicialización, lo que me trajo a manejar el partido aquí durante casi una década. Eso es producto de cómo la gente se ha ido alejando de las tarjetas tradicionales y entendiendo de que esto nos está obligando a dejar a un lado nuestros símbolos, nuestras tradiciones desde el punto de vista político. ¿Es fácil? No, yo creo que sí, porque cuando se trata de Venezuela... Para Heriberto Labrador es fácil Sí. apartarse de lo que fue Acción Democrática toda su vida. Sí, porque creo que no es el momento de los partidos políticos. Creo que mi decisión de haberme ido del partido por una decisión de Caracas, no fue mi decisión, fue una decisión de Caracas. No me llegó un mejor momento, que ahora llegará el momento de volver a los partidos. Pero yo creo que llegó la hora de Venezuela. Yo creo que los invito a todos a que nos quitemos los símbolos de los partidos y nos dediquemos a trabajar por una candidatura única. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales de esta hora, al regreso más. Que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, Más Páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda.
Ahora también los viernes con más noticias y los sábados ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira, La Nación lo seguirá diciendo siempre. Cada 6 de agosto, miles de personas peregrinan desde distintos rincones hasta la ciudad de La Grita, la Jerusalén de Venezuela, donde cientos de devotos avanzan firmes, con fe y devoción, para reencontrarse con el Cristo de los Milagros y celebrar un aniversario más de la transfiguración de su rostro en una pieza de madera hace más de 400 años. Sigue cada detalle de nuestra transmisión especial, en vivo y en directo en el mes de agosto, A través de la señal informativa de la región, www.lanacionradio.fm. Un despliegue multiplataforma. Con la radio gritense unida. a todas las emisoras aliadas del Enlace Radial Informativo de Venezuela y Diario La Nación a través de sus distintas redes sociales. Conmemoremos juntos los 412 años del Santo Cristo de la Grita. Nuestra versión impresa, la radio tachirense y nuestras redes sociales unidas en una de las muestras de fe y peregrinaje más grandes de Venezuela. Rostros de un Cristo en la Grita. Historias de una ciudad santuario. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Continuamos nosotros en nuestro programa hoy con el diputado Heriberto Labrador, diputado del Consejo Legislativo, miembro del comando de trabaja en el comando de campaña de Edmundo González. Esto para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, a menos de 2 meses ya para que se realicen las elecciones. Parece mentira. Que haya pasado ya 6 el tiempo años. Y exactamente que ya estemos en elecciones casi a 2 meses y que haya pasado el momento en que llamaron a elección y que ya estemos hablando de 2 meses. Bueno, transición, amnistía. ¿Cómo está manejando la gente del comando que apoya a Edmundo González esto de amnistía, que lo lanzó el mismo Edmundo González en una entrevista? Y el tema de la transición de estos 6 meses, porque repetimos, el gobierno también está hablando de transición, utiliza la palabra transición hacia un nuevo socialismo. La oposición, en este caso hablando de Edmundo González, pues también habla de una transición en paz. Sí, son dos temas. Y de una amnistía, pues. De una amnistía. Son 2 temas muy profundos que tratar de resumirlos en 2-3 minutos va a ser muy difícil, pero voy a tratar de hablar de la transición. La transición no solamente es de aquí hasta del 29 de julio hasta el 5 de enero, cuando debería entregarse la banda presidencial, sea colocada sobre el nuevo presidente de la República, que con el favor de todos los venezolanos y por supuesto la presencia divina de Dios nos ayude, porque como lo dice María Corina en sus presentaciones, esto no es solamente una lucha entre nosotros, sino una lucha inclusive hasta espiritual. Aquí tenemos que poner nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo. O sea, yo creo que ningún venezolano se puede quedar sin hacer algo. Ojalá todos, cada uno de nosotros pudiera armar un comandito, pudiera armar su equipo para que ese día contribuyamos, aunque sea llevando algo a los centros electorales, porque decir que es una campaña tradicional, pues no es. Esto no van a haber los recursos suficientes para poder abastecer, sino cada uno de los venezolanos tenemos que aportar. Entonces ese proceso de transición no solamente es lo que nos conduce del 29 al 5, sino van a ser los 6 años posteriores, porque van a ser cambios que se van a requerir de carácter estructural, no van a ser cambios de tipo coyuntural. Aquí vamos a tener un TCJ, vamos a tener una fiscalía, vamos a tener un CNE, vamos a tener un mando militar con el cual vamos a tener que trabajar para ir reconduciendo de nuevo a Venezuela hacia una plena democracia. Entonces no solamente lo veamos esta transición como el tiempo que va a transcurrir desde el día de la elección hasta la banda, sino todo lo que el tiempo, la inversión que vamos a tener que hacer para la reinstitucionalización del país.
ese proceso va a ser uno de los más vibrantes, uno de los más interesantes, porque es reinsertar un país en una plena democracia. Y cuando deberíamos tener una democracia constituida, resulta que los venezolanos en pleno siglo XXI vamos a estar construyendo una nueva forma de ser país. Entonces nadie puede quedar ausente de ese protagonismo. Todos tenemos que ser protagonistas de ese proceso de transición. Bueno, ¿y cómo se logra? Con mucho diálogo, con negociación. Aquellos que se negaban a negociar, porque aquí hubo gente que se señaló porque dijimos que esto tenía que hacerse a través de un proceso negociado. Ahora todo el mundo está entendiendo de que no se puede erradicar, sacar de raíz un gobierno como el que tuvimos a lo largo de 25 años si no nos sentamos a negociar con cada uno de ellos. Claro. Eso tiene que ser así, en sana paz. Y eso no es nuevo. Y no es nuevo, eso se ha aplicado, eso está hecho, y la historia siempre, bueno. Tenemos el pacto de punto fijo, que lo vimos en la historia toda la vida. Y trajo como resultado consolidar la democracia. Entonces ese mismo ejercicio lo vamos a tener que vivir los venezolanos. Ese proceso de transición va a ser muy importante, es una línea muy delgada que vamos a tener que enhebrar para convertirlo en una soga fuerte que nos permite garantizar para los opositores, para todos los venezolanos, pero especialmente para los que apoyaron la revolución durante 25 años. Les tenemos que garantizar a los hombres de bien, que yo no dudo que los haya ahí, hombres de bien, hombres que creyeron en ese proyecto, un espacio para que sigan haciendo política, para que sigan aportándole al país sus mejores esfuerzos, entendiendo que todos tenemos que reinsertarnos en ese proceso de construcción. Entonces, mi llamado a la transición es un llamado de puertas abiertas, es decir, todos somos necesarios porque es la reconstrucción, la reinstitucionalización de un país. Y ese va a ser de la mano con la amnistía. Con la amnistía. Entonces, claro, cuando tú hablas de diálogo, cuando hablas de allí, entonces empiezas a abrir las puertas y habrán... así como abrir las puertas del helicoide para que esos más de 300 presos políticos puedan recuperar la libertad con sus plenos derechos políticos, no solamente para ellos, sino para todo aquel funcionario, todo aquel venezolano que estuvo apoyando a lo largo de estos 25 años al gobierno que actual va a abandonar sin duda alguna, a Miraflores el 28 de julio, tenga un espacio político. Aquí tenemos que seguir haciendo política. Yo me imagino que el gobernador actual va a pretender ser reelegido. Todo eso tiene que garantizarse de manos de nosotros. Donde él pueda tener toda su participación garantizada en unas elecciones. Pero que claro, no la participación del 2025 para elecciones, digamos, regionales, sabemos, Heriberto, que va de la mano de la decisión que se tome el que sea el presidente de la República. Todo va a depender de lo que pase, pero lo que sí podemos garantizar en esa transición es que hacer una campaña electoral como la que estamos viviendo, comparada con la que vamos a vivir en el 2025, de manos del gobierno, en manos del Mundo González, van a notar claramente la diferencia, cómo un proceso, cómo un cronograma electoral se va a cumplir, cómo vamos a evitar eso del tema de las inhabilitaciones, pues va a haber libre participación. Entonces este va a ser un proceso muy interesante, porque no es lo mismo ganar la gobernación fracturando y dividiendo a la oposición, que ganar a la oposición dándole la participación a todos. Ajá, hablábamos al comienzo muy poco, y tú lo mencionabas, sobre el triunfalismo, ¿verdad? Sí, me preocupa, sí. De no que la oposición, y yo hacía la acotación, que ha sido un error que ha caracterizado a la oposición en los últimos procesos electorales. ¿Cómo luchar contra eso del triunfalismo? El gobierno asegura escuché a un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en estos días que habla de unos 500,000 votos duros que tienen ubicados, que tienen para llevarlos a que ejerzan su derecho al voto. Hablaban de estos nuevos centros electorales en sitios específicos, que son centros electorales nuevos, y también hablaban, por supuesto, de la oposición y de la división de la oposición. Tomando en cuenta todo esto que hablaban, pues daban un triunfo al presidente Nicolás Maduro. No, bien, a mí me parece que si el gobierno en sus cuentas tiene todavía 3 millones, 4 millones de venezolanos, bueno, me parece bien. Si después de 25 años de este desastre todavía hay venezolanos que se mantienen
de acuerdo con que los servicios públicos no funcionen, que no lo hemos hablado en el programa, que están de acuerdo. La tengo aquí en agenda. Meramente se sienten conformes con la corrupción que ha habido a lo largo de estos 25. Imagínate, te voy a dar este pequeñito dato que deberían aparecer en las encuestas. De los últimos 7 ministros de petróleo, presidentes de PDVSA, porque ahora esos 2 cargos los juntan, de los últimos 7, 4 están enjuiciados. Y resulta que eso significó la quiebra de la principal industria petrolera, la principal generadora de ingresos, que era la industria petrolera venezolana. Entonces, bueno, si todavía después de ese desastre de 3 años, todavía hay, de 25 años, todavía hay 3,5 millones, 4 millones de venezolanos que consideren que eso es una mejor opción, bueno, bien. Pero resulta que el país en este momento en Venezuela hay 27 millones de venezolanos. ¿Y tú cómo pretendes creer que de esa masa 3,5 millones de venezolanos van a terminar decidiendo, si nos quedamos en socialismo, de camino a la transición al socialismo, que sería profundizar más aún esa crisis de servicios públicos? Porque no han demostrado otra cosa que eso. Porque si yo estuviera al frente de la gobernación del Estado, te aseguro, Fabiola, que yo ya tuviera resuelto el tema de la energía eléctrica y tuviera resuelto el tema de la gasolina, pero de largo. Porque eso no hay algún interés, porque yo no dudo de las capacidades que puede haber en ese equipo de gobierno para haber resuelto una cosa que es muy clara y muy fácil de resolver. Pero lo que de camino al socialismo, lo que nos espera es profundizar aún la crisis que se viene presentando, porque eso es lo que han demostrado, esa es su hoja de ruta. Yo estoy convencido, alejándome del triunfalismo, que es lo que me preocupa, de que si nosotros salimos a votar, sencillamente lo que tenemos que hacer es un ejercicio ciudadano, nada más, salir el 28 de julio muy temprano en la mañana y ejercer el derecho al voto. Los testigos que se dediquen a lo que deben hacer, que es preservar, que se cumplan todo el proceso, desde el principio, desde las 5 de la mañana hasta el cierre de la mesa, levantar el acta, y el ciudadano que salga a votar masivamente, como lo demostramos el 22 de octubre en el proceso primario, en la candidatura, cuando se escogió la candidatura de María Corina Machado, y que nosotros el 29 de la mañana podamos gritar que en Venezuela volvió la posibilidad cierta, ya no con triunfalismo, sino porque hicimos el trabajo. La gente hizo su trabajo, salir a votar, y nosotros hicimos el trabajo de cuidar los votos. En paz, en democracia. Volvamos a dar ese gran paso, ese gran reto que tenemos los venezolanos de lograr la transición en paz para tener una democracia en los próximos 5 o 6 años. Yo no dudo que tenemos por delante, más que triunfalismo, lo que tenemos es una gran responsabilidad. Yo al Comando Venezuela lo que le pido es eso. Humildemente yo no aspiro a ningún cargo allí, yo simplemente que nos demos la mano. El que respira, aspira. ¿Ah? El que respira, sí, aspira. Pero en este momento sería irresponsable de mi parte decir que... Claro. Porque hay gente que va allí, que participa allí, que tiene sus aspiraciones allí, eso me parece muy bien. Pero llegó el momento de tener como objetivo único el logro, y no con triunfalismo, que es lo que a ti y a mí nos preocupa, sino el logro objetivo de que el triunfo del 28 de julio esté garantizado, no por solo la voluntad de la gente, sino porque fuimos capaces de defender con nuestra presencia en las mesas el voto de la mayoría de los venezolanos. ¿Se está conformando los comanditos? ¿Han tenido facilidad de conformar estos comandos? Sí, María Corina que habló de que cualquiera de nosotros teníamos, cualquier ciudadano, cualquiera, el que está allí en la mesa técnica, cualquiera tiene la disponibilidad simplemente organizar a la gente que lo rodea ahí cerca de su vecino y comandar y organizar su comandito. En el Táchira se está haciendo diariamente ese trabajo. Yo debo hablar que la Mesa de la Unidad se está integrada a través de Alexis Vivas, está integrada con el Comando Venezuela, y toda la semana se organiza un cronograma de visita a los municipios para coayudar con esos municipios a armar los comanditos. Pero no solamente a nivel regional, en los 29 municipios pasan también sus cronogramas en donde de lunes a domingo se organiza, vamos a ir a tal sector,
y vamos a ir organizando los comanditos. Cada uno con sus tareas dentro de los comanditos. Sí, ¿se está explicando cuál es la tarea de cada uno? Cinco áreas que son desde lo electoral hasta lo activismo político, pasando por otras áreas, todos con una tarea específica. Tener la libertad de poder, yo voy a la tendida, esta semana fui a la tendida y organicé un comandito sin mayor contratiempo, que no sea la falta de tiempo para ir. Recuerda que para recorrer la geografía del Estado, y esa zona peor, ¿no? Sí, el tema de manejarse, pero bueno, hacemos todo el esfuerzo, los dirigentes todos se distribuyen un área de trabajo y yo creo que yo en eso, pues no es que quiera ser triunfalista, pero sí soy optimista de que existe la voluntad de que todos aportemos un granito de arena para que en el Táchira, especialmente donde estamos nosotros, podamos aportar una buena cantidad de votos para que Venezuela pueda lograr la libertad en el año 2025. Me llamó la atención, ayer creo que escuché a un colega periodista entrevistando a un experto en encuestas, sí, que decía que con relación a los votos en el exterior, sí, sabemos la posición que ha mantenido María Corina Machado con relación a la lucha que mantuvo para que los venezolanos en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto. Pero me llamó la atención que manejaban algunos porcentajes y él decía que en estos momentos la participación en el exterior de los que van a poder participar es de 68% menos de los que participaron en las elecciones pasadas del mismo presidente Nicolás Maduro. No, tal vez lo que quiere decir es que del universo de los venezolanos que pudieran votar afuera, el porcentaje es muy bajo, no llega, la última encuesta esa que tú dices, el 68% se refiere es que de esos 6 o 7 millones de venezolanos que están afuera no va a llegar ni siquiera a 1 millón de venezolanos que puedan ejercer su derecho al voto. Pero ahí hay razones de carácter legal, ¿no? Digamos, tú para poder ejercer el derecho al voto, tú tienes que tener tu estatus migratorio en el país donde te encuentres tiene que estar ya totalmente legal. Entonces, muy pocos venezolanos alcanzaron mejorar ese estatus y entonces lo que pasó fue que aumentó la masa migratoria, la masa que sobre la masa de la votación de Maduro era inferior. O sea, hace 6 años atrás no teníamos 7 millones de migrantes, ahora siguen siendo casi los mismos inscritos de cuando en el 2018 Nicolás Maduro ganó, pero la masa migratoria aumentó, entonces el porcentaje de participación disminuyó. Porque si la masa migratoria fuera lo mismo, no hubiese pasado nada, porque eran los mismos inscritos. Y yo también creo que cuenta en esta cantidad de venezolanos que no van a poder ejercer su derecho al voto, es las relaciones que tenemos con algunos países, Estados Unidos y Canadá, que no se puede votar. Allí se habilitaron nada, o sea, hay cero votaciones en Estados Unidos y en Canadá. Pero ¿qué estamos invitando? ¿Qué estamos invitando en esos recorridos? Por lo menos, hay países como Colombia, donde está la mayor masa de migrantes, más de 1,5 millones de migrantes, ¿verdad? Entonces, es más fácil venir de Colombia a Venezuela, el 28 de julio se aprovechan y visitan la familia, se vienen unos 3 días antes, no pueden venirse el día 28 porque usted sabe que la frontera la cierra, nos venimos el día 25, pasamos 2 o 3 días con la familia desde el día viernes. Yo aprovecho para que tus hijas que están en Alemania pudieran ojalá venir a visitar a la mamá y visitar al papá, y entonces se vienen 2 o 4 días antes, un viaje rápido, porque la llave para que su retorno definitivo para Venezuela se va a lograr si nosotros el 28 de julio logramos el triunfo de la democracia. Yo le aseguro de que esa mayoría de venezolanos que están afuera están deseando regresar a este país si hubiese un cambio político. Lo que condujo a esta tragedia, a esa migración masiva, a irse, a tomar la decisión desgarradora de dejar su familia e irse, fue producto de que las expectativas de cambio, de vida, de tener proyección para sus carreras las veían casi nulas. Cuando decidieron irse, fue por esa falta de expectativas. Bueno. ¿Cuál sería la mejor opción? Que el 28 vengan a votar para que ese cambio se dé en Venezuela. Pues te cuento que mi hija me sorprendió con una llamada telefónica que me hizo en estos días, que la habían llamado del consulado de Venezuela en Alemania,
para decirle que está habilitada para ejercer su derecho al voto el próximo 28 Perfecto. de julio allí en Alemania. O sea, no tiene necesidad de viajar. No tiene que venirse, ojalá viniera, pero puede ejercer su derecho al voto. De verdad que me sorprendió por todo aquello que uno ha escuchado, ha informado de lo que está ocurriendo en el exterior, y ella me sorprendió con esa llamada que va a poder ejercer su derecho al voto en Alemania. O sea, su estatus migratorio está legal, afortunadamente, y va a poder ejercer su derecho Entonces, al voto. el llamado es sobre todo a esos países cercanos a Venezuela. Alemania, pues bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero por lo menos el que está en Bucaramanga. No, el que está en Colombia, sí, claro. El que está en Bucaramanga es muy fácil. Hablando de Colombia, diputado, y lamentablemente, yo creo que en otros programas sí hemos hablado del servicio eléctrico, entonces hoy vamos no me da el tiempo para la agenda, porque hablando de Colombia, pues tenemos por aquí, tenemos por aquí lo que recientemente dijo el presidente Petro, que se coló por ahí la información de los periodistas que somos siempre tan acuciosos. Sí. Dice, Petro ya tiene en su poder el borrador de paz política en Venezuela tras las elecciones presidenciales. ¿Qué lectura se le da a esto? No, yo creo que la situación de Petro en este momento, cuando viene a Venezuela hace unos meses y medio tal vez, y nos deja dicho que hay una hoja de ruta para el tema. Eso evidencia de que hay en ellos, en países que tradicionalmente eran aliados al régimen, evidencian que hay una sensación de cambio y están viabilizando que se haga ese proceso de transición. A mí me parece muy buena señal que ya en el hemisferio sur sus aliados tradicionales estén viendo la posibilidad de que haya un cambio, y que ese cambio va a venir por la vía democrática. No tenemos que dejar a un lado esos llamados a la violencia y esos llamados a que el país no pueda estar en paz en un momento tan importante. Yo creo que Petro hace un esfuerzo junto con Lula a sembrar paz. Eso es un mensaje para que todos estemos tranquilos de que sus aliados tradicionales verían con muy buenos ojos que en Venezuela haya un cambio de gobierno. Paz política, dice. Paz política. Borrador de paz política. Paz política, sí. Hablaban de que aprovechar del día 28, hacer una especie de referendo consultivo, de donde pudiéramos consultar a los venezolanos cómo deberíamos nosotros ver cómo proyectamos esa salida política en paz. Pero bueno, ha habido oídos sordos allí, no ha habido una respuesta de parte del CNE, pero lo que sí, y eso no es optimismo falso, lo que sí me llama a mí poderosamente la atención es que sus aliados tradicionales ya estén humeando, se esté sintiendo esa sensación de cambio. Despedimos nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias al diputado Heriberto Junior Labrador por haber estado con nosotros. Recordamos que no se me puede ir, porque segura estoy que voy a tener lleno el teléfono de cuándo va a venir María Corina Machado. Menos mal y me acordé para poderle decir a la gente que empiece a mandar mensajes, porque eso es lo que cuando tengo algún representante del comando de Mundo González es eso, cuándo va a venir tanto el candidato como María Corina Machado. Bueno, esa es una decisión del comando a nivel nacional. No se tiene fecha. No se tiene fecha. Al Táchira todavía. No. Y yo creo que el vocero del comando, el doctor Carrero, es quien debe dar esa información. Bueno, vamos a despedir. Chao, los espero mañana, 8 en punto de la mañana.